Rosita Arenas, una joven de 18 años que con su belleza deslumbrante se convirtió en el centro de una rivalidad que marcaría la historia del cine mexicano. Pedro Infante y Luis Aguilar, dos titanes de la pantalla, se encontraron en un conflicto que iba más allá de la fama. Era una lucha por el amor, por el reconocimiento, por el alma misma del cine. Imagina a Rosita, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, atrapada en medio de dos hombres que la veneraban. Pero ¿qué sucede cuando el amor se convierte en una carga? ¿Cómo se siente ser el objeto de deseo de dos leyendas, mientras tu corazón grita por libertad? La presión era abrumadora. Cada mirada, cada susurro, la empujaba más hacia un abismo emocional. Rosita no solo enfrentaba la admiración de estos hombres, también lidiaba con la sombra de sus expectativas. ¿Debía elegir a uno y traicionar al otro? La lealtad se tornaba en un dilema desgarrador. En su mente, una pregunta resonaba. ¿Es el amor un regalo o una condena? La rivalidad entre Infante y Aguilar no era solo por ella. Era un reflejo de sus propias inseguridades. Pedro, el ícono romántico, temía perder su estatus. Luis, el vaquero audaz, luchaba por demostrar que podía ser más que un simple galán. Y en el centro, Rosita, atrapada en un torbellino de emociones, se preguntaba si alguna vez podría ser realmente feliz. Un día, en un rodaje, la tensión alcanzó su punto máximo. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió denso. Rosita sintió el peso de sus decisiones. Podría soportar el dolor de elegir. La cámara giraba, pero su corazón latía con fuerza. En ese instante, comprendió que su elección no solo afectaría a los hombres que la amaban, sino que también definiría su propia identidad. La escena culminó en un silencio ensordecedor. Todos esperaban su respuesta. ¿Elegiría a Pedro, el hombre que representaba la pasión y el romance? ¿O a Luis, el símbolo de la valentía y la aventura? La presión era insoportable. Rosita se dio cuenta de que al final no solo se trataba de amor. Era una batalla por su propia alma. Mientras el sol se ponía, iluminando su rostro con un resplandor dorado, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Puede el amor verdadero existir en medio de la rivalidad? La respuesta podría cambiarlo todo. ¿Qué haría Rosita? ¿Se atrevería a desafiar las expectativas y buscar su propio camino? La historia apenas comenzaba, y el destino de todos estaba en juego. Rosita Arenas brillaba. Desde su coronación como reina de la primavera, todos la admiraban. Su belleza era innegable, su sonrisa, cautivadora. Pero, ¿qué había detrás de esa fachada perfecta? La fama la envolvía como un manto dorado, pero en su interior, una tormenta se gestaba. Cada paso que daba en la alfombra roja era un eco de aplausos. Sin embargo, en la soledad de su camerino, la risa se desvanecía. Miraba su reflejo en el espejo. ¿Era realmente ella? La imagen que veía era la de una mujer que había alcanzado el éxito, pero su corazón latía con una pregunta inquietante. ¿Soy suficiente? La presión era abrumadora. La industria del cine exigía más que solo belleza. Rosita debía demostrar su talento, su valía. Pero cada vez que se enfrentaba a una nueva audición, una sombra la seguía. La duda. ¿Podría ser la actriz que todos esperaban? ¿O solo era un rostro bonito en un mundo cruel? Las noches eran largas. En la oscuridad, sus pensamientos la atormentaban. Recordaba su infancia, los sacrificios de su madre, la lucha por salir adelante. ¿Valía la pena todo esto? La fama traía consigo un precio, la soledad, la traición de aquellos que una vez fueron amigos. ¿Quién podía confiar en ella? ¿Quién la quería por lo que realmente era? Un día, mientras caminaba por la playa, el sonido de las olas la envolvió. Se sentó en la arena, sintiendo el frío del agua en sus pies.
Cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, se dio cuenta de que su vida era un escenario, un espectáculo donde todos jugaban un papel. Pero, ¿cuál era el suyo? ¿Era la reina de la primavera, o una actriz atrapada en un guión que no había escrito? La presión aumentaba. Las críticas eran implacables. Cada película que estrenaba era un juicio. La gente la amaba, pero también la odiaba. La dualidad de su existencia la desgastaba. ¿Cómo podía ser tan admirada y, al mismo tiempo, tan incomprendida? La lucha interna se intensificaba. La búsqueda de aprobación la consumía. Un día, recibió una oferta para un papel que cambiaría su carrera. Era un papel desafiante, oscuro. Una mujer que había perdido todo. Rosita sintió un escalofrío. Podía interpretar a alguien tan roto. La idea la aterraba, pero, al mismo tiempo, la intrigaba. Podría encontrar en esa historia un reflejo de su propia lucha. La decisión la mantenía despierta por las noches. La voz de su madre resonaba en su mente. Siempre sé fiel a ti misma. Pero, ¿qué significaba eso en un mundo donde todos esperaban que fuera alguien más? La batalla entre su deseo de ser auténtica y la necesidad de complacer a los demás la desgarraba. Finalmente, decidió aceptar el papel. La preparación fue intensa. Se sumergió en la psicología del personaje. Cada lágrima que derramaba en el set era un eco de su propia tristeza. La actuación se convirtió en una catarsis. A medida que se adentraba en la historia, comenzó a descubrir partes de sí misma que había enterrado. El rodaje la transformó. Cada día, se enfrentaba a sus propios demonios. La lucha por la aceptación se tornó en una búsqueda de la verdad. ¿Quién era realmente Rosita Arenas? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, como la arena en la playa. Pero, a medida que se acercaba al final de la filmación, una nueva pregunta surgió. ¿Qué pasará cuando las luces se apaguen? El estreno se acercaba. La ansiedad la consumía. La noche del evento se vistió con un vestido deslumbrante. Pero, en su interior, la tormenta seguía. Las luces brillaban. Los flashes de las cámaras la cegaban. Sonreía, pero su corazón latía con fuerza. ¿Sería suficiente? ¿La aplaudirían por su actuación? ¿O la criticarían por su vulnerabilidad? Mientras caminaba hacia la alfombra roja, una voz interior la instaba a detenerse. «No te escondas detrás de la máscara», susurraba. Pero, ¿cómo podía mostrarse tal como era? La lucha entre su imagen pública y su verdadero yo la atormentaba. La pregunta seguía resonando. ¿Quién soy realmente? En ese instante, comprendió que su viaje no era solo sobre la fama. Era una búsqueda de identidad. La belleza y el éxito eran efímeros, pero la verdad era eterna. Con cada paso, se acercaba a la respuesta que tanto anhelaba. La noche apenas comenzaba, y el verdadero espectáculo estaba por revelarse. La luz del escenario brillaba intensamente sobre Marianela. Su interpretación de la joven soñadora la había catapultado a la fama. Pero ¿a qué costo? La ambición puede ser un fuego que consume, y en su caso, ardía con fuerza. Mientras el público aclamaba su talento, dos íconos del cine se enfrentaban en la sombra. La rivalidad entre ellos se intensificaba, y Marianela se encontraba en el centro de esta tormenta. Cada aplauso resonaba en su corazón, pero también traía consigo un eco de culpa. ¿Era su ambición la que había encendido esta enemistad? La pregunta la atormentaba. En su mente, las imágenes de sus colegas se entrelazaban con recuerdos de momentos compartidos, risas y sueños. Pero ahora, todo eso parecía un espejismo. La fama había creado un abismo entre ellos. Marianela se miraba en el espejo. Su reflejo mostraba a una mujer fuerte, pero sus ojos revelaban una lucha interna. La presión de ser la mejor la consumía. ¿Era suficiente ser talentosa? ¿O debía sacrificar su humanidad para mantenerse en la cima? La ambición la había llevado a un lugar oscuro. La competencia no solo era profesional, era personal. Cada mirada de sus rivales era un recordatorio de que, en este mundo, no había espacio para la debilidad. Mientras se preparaba para la gala, su mente divagaba. Recordó la primera vez que se subió a un escenario. La emoción, la adrenalina. Pero ahora, esa emoción se había transformado en ansiedad. La presión de ser la estrella la mantenía despierta por las noches.
¿Era realmente feliz? La fama había traído consigo un precio. La soledad se había convertido en su compañera constante. En la gala, las luces parpadeaban, y los flashes de las cámaras iluminaban el ambiente. Marianela sonrió, pero su corazón latía con fuerza. La rivalidad era palpable. Sus ojos se encontraron con los de su competidora. Un instante, y el mundo se detuvo. La tensión era eléctrica. ¿Qué había hecho para merecer esto? La ambición la había llevado a un lugar donde la amistad se había convertido en un recuerdo lejano. Mientras caminaba por la alfombra roja, cada paso era un recordatorio de su lucha. La gente la aclamaba, pero en su interior una tormenta se desataba. La pregunta seguía resonando. ¿Era su ambición la culpable de esta enemistad? La respuesta era un eco en su mente. Un susurro que no podía ignorar. La fama había cambiado todo. La ambición había distorsionado su realidad. En un rincón observó a sus colegas reír y disfrutar. La envidia la invadió. ¿Por qué no podía ser parte de eso? La competencia la había aislado. La ambición había creado un muro entre ella y los demás. Se sentía atrapada en una jaula dorada. La fama era un sueño, pero también una pesadilla. La lucha por ser la mejor la había llevado a perder lo que más valoraba: la conexión humana. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Las miradas se volvían más intensas. Marianela se dio cuenta de que la enemistad no solo era entre ella y su competidora. Era un reflejo de su propia lucha interna. La ambición la había llevado a un punto de no retorno. ¿Podía encontrar un camino de regreso? La pregunta la atormentaba mientras las luces brillaban y la música sonaba. En el fondo de su corazón, sabía que había cruzado una línea. La ambición la había cegado. Había sacrificado amistades, risas y momentos de felicidad por un sueño que parecía inalcanzable. La fama era efímera, pero las relaciones eran eternas. ¿Podría reparar el daño? La respuesta se desvanecía en la oscuridad de su mente. La gala llegó a su clímax. Los premios se entregaban, y la tensión era palpable. Marianela se sentía dividida. La ambición la empujaba hacia adelante, pero su corazón anhelaba la conexión. En ese momento, comprendió que la verdadera victoria no estaba en el reconocimiento, sino en la capacidad de amar y ser amada. La lucha interna se intensificó. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su ambición y su humanidad? Mientras el nombre de su competidora resonaba en el aire, Marianela sintió un vacío. La ambición había ganado, pero a un precio alto. La pregunta seguía sin respuesta. Era su ambición la que había destruido todo lo que amaba. La noche se desvanecía, y con ella la esperanza de encontrar la paz. La lucha apenas comenzaba. Rosita miraba por la ventana de su lujoso apartamento. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, pero su corazón estaba en sombras. Había alcanzado el éxito que siempre había soñado, pero a un precio que no podía ignorar. Cada logro la había llevado a un nuevo nivel, pero también a una nueva carga. La presión aumentaba con cada paso que daba. Recordaba sus inicios. Era una joven llena de sueños, dispuesta a luchar por su lugar en el mundo del espectáculo. Pero ahora, cada decisión se sentía como una traición a su antiguo yo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el estrellato? Esa pregunta la atormentaba. La fama era dulce, pero el veneno de la ambición la consumía lentamente. Un día, recibió una oferta que cambiaría todo. Un productor influyente le prometió un papel protagónico en una película que la catapultaría a la cima. Pero había un precio. Tenía que renunciar a su integridad. Tenía que traicionar a alguien que había sido su amigo. La idea la hizo temblar. ¿Era realmente capaz de eso? Mientras se preparaba para la reunión, su mente se llenó de dudas. Recordó las risas compartidas, los sueños construidos juntos. ¿Cómo podía hacerle esto a alguien que había estado a su lado en los momentos más difíciles? La traición era un camino oscuro, y ella estaba al borde de caer en él. El productor era carismático,
Sus palabras eran como miel, pero había un veneno oculto en su sonrisa. El éxito no espera a nadie, le dijo. Si no tomas esta oportunidad, alguien más lo hará. Rosita sintió un escalofrío. La presión era abrumadora. La idea de perderlo todo la aterraba. Pero, ¿a qué costo? Mientras hablaban, su mente se debatía entre el deseo y la culpa. La imagen de su amigo la perseguía. ¿Qué pasaría si él se enteraba? ¿Podría vivir con esa carga? La fama era un sueño, pero la traición era una pesadilla. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, su mente en un torbellino. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, pero su corazón estaba en guerra. La voz de su conciencia resonaba en su cabeza. «No seas como ellos», susurraba. «Recuerda quién eres». Pero la otra voz, la de la ambición, era más fuerte. «Esto es lo que siempre has querido. No dejes que nadie te detenga». Al amanecer, tomó una decisión. Se reuniría con su amigo. Tenía que ser honesta. Tenía que enfrentar su miedo. Pero, ¿y si él no entendía? ¿Y si lo perdía para siempre? La ansiedad la consumía. Cada paso hacia la reunión era un paso hacia el abismo. Cuando finalmente se encontraron, el aire estaba cargado de tensión. Su amigo sonrió, pero ella podía ver la preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa, Rosita?», preguntó. Ella tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Las palabras se atoraban en su garganta. La verdad era un monstruo que no podía controlar. Mientras hablaba, su voz temblaba. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su propio corazón. Su amigo la escuchaba, su expresión cambiando de sorpresa a dolor. «¿Por qué harías eso?», preguntó, su voz quebrada. «Pensé que éramos un equipo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosita. La culpa la ahogaba. Había cruzado una línea que nunca debió cruzar. La conversación se tornó en un torrente de emociones. La traición, el arrepentimiento, la desesperación. Rosita se dio cuenta de que había perdido más que una amistad. Había perdido su esencia. La fama no valía la pena si significaba sacrificar lo que realmente importaba. Al final, su amigo se alejó, dejando a Rosita sola en su dolor. La presión del éxito se convirtió en un peso insoportable. Se dio cuenta de que el estrellato no era un destino, sino un camino lleno de decisiones difíciles. Y en ese momento, entendió que el verdadero éxito no se medía en fama, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Mientras la ciudad despertaba, Rosita se sintió vacía. La fama brillaba, pero su corazón estaba en sombras. La lucha entre el deseo y la moralidad la había transformado. Ahora más que nunca, sabía que el verdadero desafío no era alcanzar el estrellato, sino mantenerse fiel a sus principios en un mundo que a menudo los despreciaba. Rosita miraba por la ventana de su pequeño apartamento. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por ella. Había pasado años alejada del cine, de las luces brillantes y los aplausos. Su matrimonio había sido un desastre. Un amor que se convirtió en una prisión. La traición la había dejado marcada y su carrera, que una vez fue prometedora, se desvaneció en la oscuridad. Cada día se repetía la misma pregunta. ¿Por qué volvía a caer en esta trampa? La respuesta siempre era la misma. El miedo. Miedo a ser olvidada, a no ser suficiente. La industria del cine era despiadada. Una vez que te caías, pocos se atrevían a levantarte. Pero había algo más profundo, un eco de su pasado que la atormentaba. Recordaba sus primeros días en el cine, la emoción de estar frente a la cámara, la adrenalina de ser alguien más. Pero también recordaba las noches solitarias, las lágrimas derramadas en silencio. La fama no era lo que había imaginado, era una máscara que ocultaba su verdadero yo. La presión de ser perfecta la había consumido. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de su primer papel protagónico. La sonrisa en su rostro era genuina, pero esa felicidad se desvaneció con el tiempo. La industria la había moldeado, la había transformado en un producto. ¿Dónde estaba la verdadera Rosita? Era hora de enfrentar sus demonios. La idea de regresar al cine la aterraba, pero también la emocionaba. Era un dilema moral.
¿Debería arriesgarse a ser herida de nuevo? ¿O permanecer en la sombra, donde el dolor era familiar? La lucha interna la desgastaba. Sabía que el camino de regreso no sería fácil. Un día recibió una llamada inesperada. Un director famoso quería que regresara para un nuevo proyecto. Su corazón latió con fuerza. Era una oportunidad, pero también un riesgo. ¿Podría soportar el rechazo otra vez? La voz en su cabeza le decía que no. Pero había otra voz, más suave, que le susurraba que era su momento de brillar nuevamente. Se sentó en su sofá, rodeada de recuerdos. Las risas, las lágrimas, los sueños rotos, todo estaba ahí, en su mente. La idea de volver al cine la llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. ¿Podría encontrar la paz en el escenario? ¿O el pasado la atraparía de nuevo? La noche antes de la audición, no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando al techo. Su mente estaba llena de imágenes. La traición de su exmarido, las críticas despiadadas, el vacío que dejó su carrera, pero también recordó los momentos de gloria, las ovaciones, el amor del público. Valía la pena arriesgarlo todo por un sueño que había casi olvidado. Al amanecer, se miró en el espejo. La mujer que vio reflejada era una extraña, había perdido su esencia, pero en sus ojos había una chispa, una determinación que no había sentido en años. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido que la hacía sentir poderosa. Era un símbolo de su renacimiento. Al llegar a la audición, el ambiente era tenso. Las luces brillaban intensamente y el murmullo de los otros actores la envolvía. Cada paso que daba hacia el escenario era un recordatorio de su pasado, pero esta vez no iba a dejar que el miedo la dominara. Se enfrentaría a sus demonios, uno a uno. Cuando llegó su turno, respiró hondo. Las palabras del guión resonaban en su mente. Era un papel que reflejaba su lucha interna. Una mujer que había perdido todo, pero que aún tenía la fuerza para levantarse. Era su historia, la historia de Rosita. Al comenzar a actuar, sintió una conexión profunda con el personaje. Cada línea era un grito de liberación. Las emociones brotaban de su interior. La tristeza, la rabia, la esperanza. Era un viaje a través de su alma. Y en ese momento, comprendió que no solo estaba actuando, estaba sanando. El aplauso al final fue ensordecedor. Pero más allá de eso, sintió algo más. Una liberación. Había enfrentado sus miedos y había ganado. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo finalmente encontró respuesta. No se trataba de volver al cine, se trataba de volver a sí misma. A sus 88 años, Rosita se sienta en su mecedora, mirando por la ventana. El sol se oculta, tiñendo el cielo de un naranja profundo. La paz que ha encontrado en su vejez es frágil, como un cristal a punto de romperse. A pesar de los años, las sombras de su pasado la acechan. Recuerdos que creía enterrados resurgen como fantasmas que no la dejan en paz. Cada día Rosita repasa su vida, las decisiones que tomó, las que no tomó. Se pregunta si realmente ha dejado atrás lo que la definió. La culpa la consume. ¿Podrá perdonarse alguna vez? La imagen de su hermano, aquel día fatídico, aparece en su mente. La risa de él, su mirada llena de sueños. Todo se desvaneció en un instante. La elección que hizo la persigue, como un eco en la oscuridad. La casa está llena de recuerdos, fotografías en las paredes, objetos que cuentan historias. Pero cada rincón le recuerda lo que perdió, la vida que pudo haber tenido, la familia que pudo haber formado. En su mente, el tiempo se detiene, se siente atrapada en un laberinto de decisiones. Cada camino que eligió la llevó a este momento, pero ¿fue el correcto? Rosita cierra los ojos y respira hondo. El aire huele a flores marchitas. Su jardín, una vez vibrante, ahora es un reflejo de su alma. Las plantas que cuidó con amor han perdido su color. ¿Es este el legado que quiere dejar? La tristeza la envuelve. Se siente sola, a pesar de estar rodeada de recuerdos. La soledad es su compañera más fiel. En su mente la pregunta resuena. ¿Puede realmente dejar atrás su pasado? La respuesta parece esquiva. Cada intento de avanzar se ve interrumpido por la culpa. La culpa de no haber estado allí cuando más la necesitaban. La culpa de haber tomado decisiones que cambiaron el rumbo de su vida.
la culpa de haber sobrevivido. Las noches son las más difíciles. La oscuridad trae consigo los recuerdos más dolorosos. Se despierta en medio de la noche, el corazón acelerado. Las imágenes la asaltan, su hermano, su risa, su voz, la promesa que le hizo de cuidar. ¿Cómo pudo fallarle? La angustia la consume. Se siente atrapada en un ciclo interminable de arrepentimiento. Rosita se levanta y camina hacia el espejo. Se observa detenidamente. Las arrugas en su rostro cuentan historias de amor y pérdida, pero también reflejan la lucha interna que lleva dentro. Es esta la mujer que quería ser. La vida le ha enseñado lecciones duras, pero también le ha dado momentos de alegría. Sin embargo, esos momentos parecen lejanos, como un susurro en el viento. En su corazón hay un deseo de redención. Quiere encontrar la manera de reconciliarse con su pasado, pero el miedo la detiene, miedo a enfrentar lo que ha hecho, miedo a abrir viejas heridas. La lucha entre el deseo de avanzar y el peso del pasado es abrumadora. Se siente como si estuviera en una batalla constante, sin un claro vencedor. Rosita se sienta de nuevo en su mecedora. Mira hacia el horizonte, donde el sol finalmente se oculta. La noche trae consigo un manto de silencio, pero en su interior, la tormenta sigue rugiendo. La pregunta persiste. ¿Puede realmente dejar atrás las decisiones que la definieron? La respuesta parece tan lejana como las estrellas en el cielo. Lidia es un camino lleno de bifurcaciones. Cada decisión, un paso hacia lo desconocido. Rosita ha caminado por senderos oscuros, pero también ha encontrado luces en el camino. La lucha por la paz interior es constante. La búsqueda de perdón, tanto de sí misma como de los demás, es un viaje solitario. Mientras la noche se cierne sobre ella, Rosita siente que el tiempo se agota. La vida es efímera, y cada momento cuenta. La lucha por dejar atrás su pasado es una batalla que debe librar. Pero, ¿cómo se enfrenta a los fantasmas que la persiguen? La respuesta está en su interior, esperando ser descubierta. La paz que anhela está al alcance, pero primero debe enfrentar sus sombras. Rosita Arenas, una estrella del cine mexicano, brilló intensamente en la pantalla. Pero detrás de esa luz había sombras. La fama, un sueño dorado, se convirtió en una prisión. ¿Qué precio pagamos por ser vistos? Esta es la pregunta que atormentaba a Rosita. Desde pequeña, soñaba con ser actriz. Las luces, el glamour, el aplauso del público. Pero la realidad era diferente. La industria del cine no solo exigía talento, sino también sacrificios. Rosita se encontró atrapada en un mundo donde la imagen lo era todo. Cada sonrisa en la alfombra roja ocultaba una lucha interna. La presión era abrumadora. Las críticas, los rumores, la constante comparación con otras actrices. ¿Era suficiente su talento? ¿O necesitaba algo más? La inseguridad la consumía. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba si era realmente hermosa o solo una ilusión creada por el maquillaje y la luz. Un día, mientras se preparaba para un evento, se encontró con una fotografía de su infancia. La niña sonriente que soñaba con ser famosa. ¿Dónde estaba esa niña? La fama había cambiado su esencia. La búsqueda de la perfección la había alejado de sí misma. Rosita comenzó a cuestionar su vida. ¿Valía la pena el sacrificio? Las noches sin dormir, las relaciones rotas, la soledad en medio de la multitud. La fama le había dado todo, pero también le había quitado lo más valioso, su autenticidad. En una gala, mientras todos la aclamaban, sintió un vacío profundo. La ovación resonaba, pero su corazón estaba en silencio. Miró a su alrededor y vio a otros actores, todos con sonrisas forzadas, eran felices, o también luchaban con sus demonios internos. La presión por mantener una imagen perfecta la llevó a tomar decisiones drásticas.
Comenzó a evitar eventos, a rechazar papeles que no la representaban. La industria la etiquetó como difícil, pero ¿quién podía entender su lucha? La búsqueda de la verdad en un mundo de mentiras. Un día decidió hablar. En una entrevista reveló sus inseguridades. Habló sobre la ansiedad, la depresión, el miedo a no ser suficiente. Las reacciones fueron mixtas. Algunos la apoyaron, otros la criticaron, pero lo que más le dolió fue la traición de aquellos que consideraba amigos. La fama, que una vez había sido su sueño, se convirtió en una carga. La presión de ser un modelo a seguir la asfixiaba. ¿Cómo podía inspirar a otros cuando ella misma se sentía perdida? La lucha interna se intensificó. Rosita se retiró del ojo público. Buscó refugio en la soledad. En ese silencio comenzó a redescubrirse. Se dio cuenta de que la verdadera belleza no estaba en la apariencia, sino en la autenticidad. Aprendió a amarse a sí misma, a aceptar sus imperfecciones. Pero el camino no fue fácil. La sombra de la fama siempre estaba presente. Cada vez que pensaba en regresar, la duda la asaltaba. ¿Podría enfrentar nuevamente el juicio del público? ¿Estaba lista para compartir su verdad? La historia de Rosita es un recordatorio de que la fama tiene un precio. Un precio que a menudo no se ve. La lucha por la autenticidad en un mundo superficial es un desafío constante. La búsqueda de la verdad puede ser solitaria, pero es necesaria. Al final, Rosita decidió que su voz merecía ser escuchada. No solo como actriz, sino como mujer. Quería inspirar a otros a ser auténticos, a no tener miedo de mostrar sus vulnerabilidades. La fama puede ser efímera, pero la verdad perdura. Así, la historia de Rosita Arenas nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la fama? ¿O elegimos la autenticidad, aunque eso signifique estar solos? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Si quieres conocer más sobre la vida de Rosita y otros secretos del cine mexicano, suscríbete y acompáñanos en este viaje. La verdad está esperando ser descubierta.